buenas tardes, bienvenidos al taller de Cálculo 1. Mi nombre es Javier Valeriano y estaré a cargo del desarrollo del taller en este horario. Bueno, les compartiré entonces nuestro material a resolver. Bien, entonces en esta semana 11 nosotros pasaremos a resolver los ejercicios relacionados principalmente a los temas de integrales indefinidas, dentro del cual usaremos para resolver estas integrales el método de integración por partes, sustitución algebraica y la parte de sustitución trigonométrica. Nuestro primer ejercicio nos pide hallar las antiderivadas a estas funciones. Entonces, el término antiderivada, o también conocido o usado como primitiva, hace referencia a la función cuya derivada da estas funciones de aquí. Nosotros, antes de estos temas, teníamos una función dada de manera explícita o implícita y podríamos llegar a conocer su derivada a partir primero de la definición dada por límite y posteriormente con reglas de derivación encontrar las derivadas de funciones que sean las composiciones de otras elementales. Mientras que en la parte de integración, primero se hace una referencia a observarlo como una operación inversa a la derivada. Entonces, la integral indefinida, en principio, se mostrará como una operación inversa a la derivada. En esta parte en la que nos preguntan la antiderivada o primitiva, se refiere a eso. Es decir, buscar una función, usualmente denota ahora con la letra mayúscula, cuya derivada te dé esa función f de x minúscula. Así que, por lo tanto, como aquí son polinomios en este primer ejercicio, esta otra antiderivada también será un polinomio, solo que de un grado mayor. Y los coeficientes de este polinomio cambiarán. Por ejemplo, si queremos lograr tener un medio, entonces, para eso, recordemos que derivadas, la derivada de x con respecto a x es 1, con lo cual aquí se tendría que dividir entre 2 para que la derivada nos dé un medio. Lo mismo lo desarrollaré todo esto en una pizarra. Solo estoy haciendo primero un alcance de lo que vamos a ver. Entonces, tenemos ya aquí nuestro polinomio y en esta otra parte, cuando haya la presencia de radicales, sugiero expresar a estos términos en la forma de x a la n. Por ejemplo, aquí sería 2/3. ¿Ok? Trataremos de expresar entonces de esa forma. Aquí sería x a la 1 medio por x a la 1, suma los exponentes y quedaría 3 medios. Para expresiones como las de aquí, en donde están las exponenciales y los cosenos, los dejamos igual si no hubiera algo más como los radicales o quizás hay fracciones en los exponentes. Y lo mismo que cuando se tenga una suma o diferencia de otras funciones, debido a la linealidad en las integrales, se puede calcular la antiderivada de cada uno de estos términos por separado y luego la suma o diferencia de esas será la función antiderivada esta. Ahora, propiamente no es esta la antiderivada para este término de aquí, porque como sabrán, si nosotros agregamos una constante de integración, estoy haciendo solamente para el término medio,
la derivada de una constante es cero, y por lo tanto, en cada una de estas se tendrá una constante de integración. Siendo c un número real cualquiera, entonces no es una única función, sino una familia de funciones en cada una de las respuestas de aquí. La antiderivada entonces será toda una familia de funciones, dado que el c puede tomar cualquier número real. Ahora sí, pasamos a nuestra pizarra para poder resolver estos ejercicios con mayor detalle y con la notación correcta para la parte de las integrales. Bien, entonces en nuestro primer ejercicio nosotros teníamos a esta función de aquí. Nos decían, voy a un poco más de zoom. Ya, aquí está nuestra primera función. Esta era la función y estábamos tratando de buscar la antiderivada. Solamente revisamos la parte de la constante. Entonces, si nosotros buscamos una función cuya derivada de la parte de esa función que está escrita aquí, tendríamos que revisar que esta es la antiderivada, debido a que si nosotros derivamos cada uno de estos términos, solamente habíamos revisado el de aquí, teníamos cuya derivada era un medio. Para la parte de aquí, entonces, x al cubo entre 4, la derivada, el exponente baja, multiplica el coeficiente, que sería un cuarto, nos da 3 cuartos, aquí está, y el exponente disminuye en 1. Entonces, para cada uno de estos términos, lo que estoy haciendo es recordar lo que en derivada se vio, que para términos de la forma x a la n, su derivada era una expresión de la forma nx elevado a la n menos 1. ¿Sí? En este caso, aquí el x elevado a la n sería x elevado a la 0. X a la 0 es 1, no está aquí, ¿no? Está multiplicando un medio por 1. En esta parte de aquí sería x al cuadrado, el n valdría 2, y usaría esta fórmula con n2. En esta parte de aquí, considerando al n3. Entonces, de esta forma puedo yo saber cuál sería aquella función. Mientras que para la parte de integrales, si nosotros llevamos esto a integrales, entonces pondría la antiderivada, que la estamos denotando como el f mayúscula, vendría a ser entonces antiderivada, y en esta parte colocaríamos a la función. Todo esto, esta integral es con respecto a x, y por la linealidad tendríamos que sería la integral de cada uno de ellos. Es decir, de un medio, puede quedar así, o si no, el un medio salir, porque es una constante. Por la linealidad puede salir. Tendríamos así, un medio, y en esta parte solo quedaría quizás 1, si desean colocar. Luego aquí tendríamos 3 cuartos, integral del término que está aquí, que es x al cuadrado, diferencial de x. Luego, menos 4 quintos, la integral, y quedaría x al cubo, diferencial de x. Entonces, esto fue para la parte de las derivadas, que ya se vio en otros talleres. Ahora, en la relación con las integrales, cuando tienes un término de la forma x a la n como la función que tú vas a integrar, entonces su antiderivada sería x elevado a la n más 1 entre ese exponente.
Y como sabemos que no es una sola función, sino toda una familia de funciones, considerando aquí una constante de integración, ¿no? Entonces, o recuerdas esta parte de aquí y buscas una función cuya derivada te da estos, cada uno de estos términos, aquí hay tres términos polinomiales, ¿no? Y esta parte de aquí, o si no, colocas a la función que te están dando dentro de una integral indefinida, por la linealidad, los coeficientes salen de la integral y solamente revisas las funciones 1, x al cuadrado y x al cubo. Así, por tanto, de esta parte se tiene, de acuerdo a esta otra misma relación, que quedaría un medio, luego aquí la integral con la diferencial se cancela, luego sigue 3 cuartos, y en esta parte, ahora el n es 2. De acuerdo a esto de aquí, sube el exponente 1 y se divide en 3 exponentes. Porque si derivamos esto de aquí, el exponente baja, se va a cancelar n más 1 con este de aquí, y al disminuir quedaría el xn de aquí adentro. Entonces, tenemos en esta parte x elevado, el exponente suma 1 y se divide entre ese exponente. Lo mismo hacemos con el término de x al cubo. Entonces, para el caso de x al cubo, también el exponente suma 1 y se divide entre ese exponente. Como ya no hay integrales, colocamos la constante de integración. Por lo tanto, la primitiva nos da lo mismo que puse aquí. La misma función. Entonces, viéndolo aquí directamente como aquella función cuya derivada da esto de aquí, y en esta parte llegando por las integrales indefinidas y sus propiedades de linealidad, y básicamente esta de aquí, porque en esta función todos son de la forma o son términos polinomiales. ¿Bien? Bueno, eso con respecto a nuestro primer ejercicio. Ahora, para la parte B, se tiene que la función estaba dada por esta de aquí. Entonces, si esta es la función en B, les dije que para expresiones en donde aparecen los términos con raíces, era conveniente escribirlos mostrando sus exponentes, escribirlo así. Entonces, esto sería x elevado a la 2 tercios. Aquí está. Aquí era x a la 1 medio y multiplicaba a x elevado a la 1. Entonces sumas los exponentes. 1 más 1 medio, 3 medios. Ya estamos en esta expresión. Por lo tanto, o hago de esta forma directamente, busco, razonando un poco, cuál sería la derivada que dé esta función, o si no, por integrales y luego con la linealidad, llegar a la antiderivada usando esto de aquí, porque todos estos términos son de la forma x a la n. Así que nosotros llegamos entonces a que esa antiderivada vendría a ser, de acuerdo a lo que ya se mostró aquí, esta función. Cada uno de estos términos suma su exponente en 1 y se divide entre ese exponente. ¿Okay? Luego, lo que hicimos con el siguiente fue, los coeficientes se respetan. Aquí no está multiplicando. Luego, aquí es 3 medios. Entonces, se sumó 1 en el exponente y ese mismo exponente está en el denominador. Aquí es como un 4 por 1. Pero este 1 lo podemos escribir como un x a la 0. Así que sería x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Es decir, x. ¿Ok? Ahí está el x. Y luego, como ya no están las integrales, y esto corresponde a una familia de funciones, entonces estaría la constante de integración. Ya luego simplificamos, ¿no? 2 tercios más 1 nos da 5 tercios. Por extremos y medio, aquí también es 5 tercios. Entonces, por extremos y medio, nos queda 3 quintos. Aquí es 5 medios, dividido entre 5 medios. Por extremos y medios, 2 quintos. Luego esto de aquí. Entonces, si no queda claro aún esta parte de aquí, me refiero a que estoy
haciendo esto de aquí referencia a, vamos a ponerlo todo esto como una sola función, a entre b, sobre el exponente que también se divide, ¿no? El n más 1 lo estoy poniendo como un a entre b, para estos casos de aquí, en donde queda fracciones. Entonces, si nosotros recordamos que cuando tengamos expresiones de esta forma, lo podemos escribir también como esto de aquí. A ver, luego esto lo pondré sobre 1. A ver, creo que ahí está. Ya. Y esto también. Para que no haya confusión en la división. Listo. Entonces, por extremos y medio les decía que esto nos queda b entre a. B entre a, x elevado a la a sobre b. Eso es lo que se ha aplicado aquí. ¿Ok? Entonces, aquí era, por ejemplo, 5 medios. Como está 5 medios en el denominador, por extremos y medios quedaría 2 quintos. ¿Ya? Extremos y medios se refiere a esto de aquí. Multiplicas los, en este caso, este de aquí con este de aquí, y después este de aquí con este de aquí. Y ahí está. ¿Sí? Y así quedaría. Eso es lo que hemos usado entonces. Bien, ¿alguna consulta de estos primeros ejercicios? Ok, bien. Bueno, vamos a continuar, pero antes quiero hacer también el registro de mi asistencia y mientras también les dejo el formulario de la asistencia, por favor, ¿ya? Unos segundos para poder completar mi asistencia. Listo, continuamos. Entonces, nos toca ahora la parte C. Bueno, en C ahora la función tiene términos de exponencial, la función C, y trigonométrico. Así que para encontrar la antiderivada sería razonar en una función cuya derivada de esta función exponencial. Ok, John, entonces has podido resolver ya unos de estos ejercicios, ¿no? Que bueno, en este caso entonces nosotros tenemos, si pensamos de esa forma, ¿cuál es la función cuya derivada te da la función exponencial? Es la misma función exponencial. Y en el caso del coseno, se relaciona con el seno. Por lo tanto, la antiderivada vendría a ser esta de aquí. 5 exponencial. Tú derivas, el exponente sigue siendo el mismo. La derivada del seno es el coseno y de 5x es 5. Y como esto es antiderivada, va a una constante de integración. Mientras que si quieres llevarlo a integrales indefinidas, entonces hallas a esta función antiderivada como la integral indefinida de esta parte de aquí. Colocas esta función, integras respecto a x, y por la linealidad tendrías que entonces aquí el 5 sale. Luego más otra integral, lo que queda es ahora un coseno de x.
Entonces este menos 3 sale, quedando aquí menos 3. Finalmente, más la integral de 5, o si quieres 5 puede salir y quedar 1 solamente adentro, ¿ya? Entonces cada uno de ellos los revisas. La integral de la exponencial es simplemente la función exponencial. Luego, menos 3, la integral del coseno es el seno de x, y en la parte de la integral de 5 es solo 5x. Como ya no tenemos integrales, colocamos la constante de integración. Entonces vemos que llegamos a la misma función, o la familia de funciones, ¿no? A la antiderivada, o también llamada primitiva. Y para el ejercicio D, creo que ya esto entonces no es tan necesario cuando las funciones son dadas por funciones elementales. Así que en ese caso puede hacerse directamente, como aquí también. Recordando la parte de derivadas, ¿cuál era esa función cuya derivada daba 1 entre x? Pues eso se relaciona con la del logaritmo natural. Así que la antiderivada vendría a ser 4 logaritmo natural, porque si derivamos aquí, tendríamos 1 entre x por 4, 4 sobre x. La derivada de la tangente es secante cuadrado, y para tener esta función de aquí, derivamos a la función arco tangente, ¿ya? Entonces, en este taller hay varias preguntas así con letras, así que creo que esta parte es básica, así que voy a colocar para estos ya solo la antiderivada, ¿no? Ya se puede ver cómo se halla por integrales indefinidas, y solamente es integrar cada una de estas, las cuales están en tu tabla de integración. Así que pasamos a la parte 2, ¿no? Ahí acabaría todos los ejercicios de la pregunta 1, a menos que haya alguna consulta de esta primera parte, o si no, puedes regresar a la presentación. Ya, ok chicos, muchas gracias. Entonces pasamos a revisar la pregunta 2, porque creo que es de mayor interés los ejercicios finales, así que vamos a continuar. Regresando entonces a la presentación, a ver aquí. Entonces, esto ya lo hemos revisado. Ahí está la pregunta 2. Dice, una moto acuática se aleja de un muelle describiendo una trayectoria rectilínea. A ver, una trayectoria rectilínea con aceleración en el instante t dada por esta función. Entonces, esta es la función que describe la aceleración. Sus unidades, metros por segundo cuadrado, y además en el instante inicial, la moto tenía una velocidad de 3 metros por segundo, y además se ubicaba a 30 metros del muelle. Con esta información, determinar la función velocidad, ¿ya? La velocidad aquí como función, no en un punto. Entonces, para cualquier valor de t, queremos saber cuál es su velocidad. En cualquier instante queremos saber cuál es la velocidad. Mientras que para la parte B, nos pide saber la posición de esta moto en cualquier instante, ¿no? Es como función. Y en la parte C dice, después de 5 segundos, ¿cuántos metros aproximadamente se encuentra la lancha de su punto de partida? Primero, el punto de partida es este de aquí, a 30 metros del muelle. Este es el punto de partida. Por lo tanto, nos dice, recuerde que el punto de partida cuando el t es 0. Correcto, cuando el t es 0, ¿dónde está ubicado? Aquí, a 30 metros del muelle. Así que, como ya tenemos la función velocidad, y posteriormente, primero, para hallar la función velocidad, lo que tendríamos que hacer es integrar a la función aceleración, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, al integrar, hallaremos la función velocidad, pero como antiderivada va a aparecer una constante de integración. Afortunadamente, sabemos
de un instante o un punto de paso para la velocidad, con lo cual se va a poder hallar esa constante de integración. En la parte B nos piden la función posición. Tendríamos que integrar la velocidad y nuevamente va a aparecer una constante de integración, pero como tenemos la posición, vamos a poder conocer cuál es esa constante de integración, con lo cual sabríamos ya la posición en cualquier instante, en particular al cabo de 5 segundos. Dentro de 5 segundos, entonces estará en un punto dado por esta función cuando lo evaluemos en 5. Y nos preguntan a cuántos metros estará de su punto de partida. Entonces ahí tengo que medir con respecto a este punto de aquí. Entonces de esa forma resolveríamos los ejercicios. Así que volvemos. Hola, Denilson, ¿qué tal? No hay problema, estamos empezando recién. Los primeros ejercicios solo fueron de antiderivada y, bueno, quizás al final pueda colocar la imagen de la solución o si no, pueden revisar también la grabación. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestra pizarra. Bueno, aquí que volvemos, podrían aprovechar que desean o recién se han conectado a hacer la captura de estos primeros ejercicios. Básicamente lo que se revisó fue solamente antiderivadas, haciendo recordatorio de estas funciones, de la derivada de la función x a la n y de la integral del x a la n. Extremos y medios, y en esta parte de aquí, ya directo, porque ya sabíamos que todos ellos eran, se hacían por la linealidad de las integrales y las propiedades de cada una de las funciones que se estaban integrando. Ahora sí pasamos a la parte 2. Y bueno, los datos en este ejercicio, no necesito, tendría esto de aquí. Son estos. Entonces la aceleración está dada por esta función. La velocidad inicial es de 3 metros por segundo. No voy a tomar por ahora las unidades. Y la posición era 30 metros. Pero sí revisamos en el enunciado que estaban todos en las mismas unidades. Metros y segundos. Así que, entonces, para poder resolver la parte A, nosotros vamos a hallar la antiderivada de la función aceleración. Es decir, en la parte A lo que nosotros hacemos es integrar a la aceleración para poder hallar la velocidad. Porque si derivas la velocidad, te da la aceleración. ¿Quién es la función aceleración? Esta de aquí. Entonces reemplazamos la aceleración por e a la t sobre 8. La antiderivada de esta función es esa misma. La derivada del exponencial es la misma función exponencial. Pero como antiderivada va una constante de integración. Es decir, aquí hay una familia de funciones, cuando se toma valores distintos en los reales. Pero nosotros queremos saber la velocidad como una sola función, y eso vamos a poder encontrarlo, dado que aquí se tiene como información que 3 es igual a b en 0. Pero por otro lado, b en 0 es evaluar la función de aquí en el tiempo 0. ¿Quién es esa función? Como antiderivada es esto de aquí. Entonces simplemente evaluamos cuando t es 0. Entonces 3 es igual a esto de aquí. Es decir, despejando, tenemos que c sería 3 menos e a la 0 es 1 entre 8. Entonces, ¿cuánto da esto de aquí? Por 8, 24, menos 1, 23 octavos. Y si esto es el valor de c, lo que falta es reemplazar aquí. Por lo tanto, tenemos que la función v representa la velocidad, sería este exponencial sumado el c. Pero el c, ¿cuánto es? 23 entre 8. Entonces ya tenemos a la función velocidad por esta información, por estas dos. Y ya no está la constante de integración. Ya tenemos a la función velocidad y eso era lo que nos pedía en la parte A. Ya hemos encontrado entonces. Ahora, para la parte B,
Es algo similar a lo que hemos estado haciendo. Voy a ver cómo lo genero en esta parte desde su formulación inicial. Ya cómo deben formular. Entonces aquí. A ver, queremos encontrar entonces posición. Sería la función S en cualquier instante. Pero la derivada de la posición es la función velocidad. Así que en este caso la posición sería la antiderivada de la función velocidad. Listo. Ya planteamos la integral indefinida. Ahora, ¿quién es esta función velocidad? Ya la conocemos. Esa función velocidad es esta de aquí. Así que entonces lo reemplazo dentro de la integral. Luego quedaría diferencial de t. Y esto si deseas por la linealidad, o si no directamente puedes sacar la antiderivada. ¿Ya? En este caso la antiderivada vendría a ser esta misma función y aquí con t. Está bien. Así que eso sería la función. Acá es solo indefinido, ¿no? Estamos en integrales indefinidas. Entonces quedaría así, sin paréntesis. Y como ya no hay integrales, colocamos la constante de integración. Bien, ya tenemos entonces a la antiderivada de la función velocidad. Sería entonces esto la posición. Pero nosotros queremos poder ubicar a la moto en cualquier instante. Y no podemos hacerlo con una constante de integración. Pero nosotros vamos al otro dato. Observando el otro dato, nos decía que la posición de la moto al principio era 30 metros del muelle. Entonces, al igual que aquí, usaré esa información. 30 es entonces igual a la posición inicial, pero esa posición inicial se refiere a evaluar la función S en T0. El S está aquí, entonces lo evalúo cuando el T es 0. Reemplazo T por 0. Listo, reemplazo por 0. Así que de aquí voy a poder encontrar entonces el valor de C. C sería igual entonces a 30 menos, aquí se va a cancelar, y esto sería un octavo. Entonces paso a restar, menos un octavo. ¿Cuánto nos da eso? A ver, aquí es 24, 240. Entonces, 239 entre 8. Y si esa es la constante, la reemplazamos aquí. Es la constante, la reemplazamos aquí. Lo mismo se hizo en esta parte, se reemplazó aquí. Así que por lo tanto tendríamos que la función posición en cualquier instante va a estar dado por esta función en donde C ya se encontró que era 239 entre 8. Listo, ya tenemos entonces a la función posición ahora. ¿Y qué nos preguntaban en la parte B? Nos decían determine la función posición en cualquier instante. Aquí está la respuesta de B. Ahora, para la parte C, en la parte C nos dice, después de 5 segundos, ¿a cuántos metros aproximadamente se encuentra la lancha de su punto de partida? Bien, primero, ¿cuál es la posición en el tiempo 5? Y después de conocer este valor, porque es solamente evaluar en el tiempo 5, luego debo medir desde esa posición hacia el punto de partida. ¿Y quién era el punto de partida? Era la posición en el tiempo 0. Así que lo que nos están pidiendo es esta diferencia. La posición en el tiempo 5, distancia con la posición en el tiempo 0. Entonces, es simplemente esta diferencia. La primera parte sería evaluar esto de aquí en el tiempo 5. Aquí 5, parte 5, y luego restarle la posición inicial. Pero ya no necesito evaluar aquí en 0.
Si quieres lo evalúas. A ver, sería aquí por 0, 0. E a la 0 es 1/8. Más 1 es 2/40 entre 8. Es decir, es 30. Eso ya te decían desde aquí. La posición inicial era 30. Entonces, ¿cuánto nos da esta diferencia? Ya, bueno, en esa parte tendría que hacer el cálculo, ¿no? ¿Y cuánto sale todo eso? Estamos en la parte C. Entonces, aquí sale, ya justificarlo, ¿no? Aquí 62.8. 62.8, pueden verificar eso, ¿sí? Saldría entonces 32.8 metros. Es decir, en el instante 5 o después de 5 segundos del tiempo inicial, la moto se encuentra a 32.8 metros de su posición inicial, que era a 30 metros del muelle. Y esta sería la respuesta de C, entonces. Esta es la respuesta de C. Bien, ¿alguna consulta de lo que se ha mostrado en este ejercicio? Entonces, teníamos de información esto de aquí. Hemos hallado la función velocidad, reconociéndola como la antiderivada de la función aceleración. Pero como aparece una constante de integración, esta la encontramos con la información de aquí. Tenemos un punto de paso de la función velocidad. Así que encontramos la constante y la reemplazamos. Por lo tanto, queda así, la función velocidad en cualquier instante. Para la parte B, hallamos la función posición, integrando la función velocidad, nos va a aparecer una nueva constante. No es esta misma, es una nueva constante. ¿Y cómo hallamos esa constante de integración? Ahora con esta información. ¿De dónde nos salió que esa constante es 239 entre 8? Así que lo reemplazamos y tenemos la función posición en cualquier instante. Y después, en la parte C nos piden saber cuál es esa distancia en comparación de la posición inicial. Así que evaluamos en el tiempo 5 y restamos con la posición en el tiempo 0. Y esta diferencia es 32.8. Listo. A ver, Gianfranco, S0 era la posición inicial. S es la función posición. ¿En qué instante? En el tiempo 0, o sea, al principio. ¿Y al principio dónde se encuentra la moto? A 30 metros del muelle. Bien. Alejandro, las posiciones de la pregunta 1. Entonces, a ver, de la pregunta 1, aquí está de la B a la D. ¿Ya? Listo. Y ahora, aquí está la parte A. A y B. Bien. Entonces ya tenemos ahora, así que resolvimos toda la parte 2, ¿no? Volvemos a nuestras preguntas. Y ahora nos piden que a partir de la gráfica de esta función determine integrales definidas. Bueno, en el caso de las integrales definidas, hay que recordar que estas tienen una relación con la representación del área bajo la curva de la función o en relación hasta el eje X, ¿no? Y en el caso de estar por debajo del eje X, sería entonces con un signo negativo. Así que en esta parte de aquí, ejercicio, nosotros podríamos considerar a la integral desde menos 3 hasta 0, hasta esta parte, como el área que está aquí, toda esta área, ¿no? Toda esta área de aquí. Para la parte de menos 3 a 7, entonces podemos considerar el área hasta aquí y luego restar
esta área de aquí hasta que el x es 7. Para la parte de 0 a 10, igual, el área de aquí ahora, luego restamos esta parte de aquí y luego sumamos esta parte de aquí. ¿Ya? Okay. Ya están poniendo las soluciones. Listo. Pero en esta parte de aquí hay un punto de este segmento de recta que corta el eje X en un punto que no es 8. Así que podríamos, o si lo vamos a hacer simplemente por áreas, tendríamos que hallar ese punto de corte. ¿Cuánto es? 8 punto y tanto, ¿no? Entonces, se puede determinar que esto es 8.2, porque generamos primero la ecuación de la recta, dado que tenemos, por ejemplo, estos dos puntos, con lo cual se tiene la pendiente y la recta. Y luego, en esa ecuación de recta, hacemos el y0, que representa el corte en el eje X. Pero también puede resolverse ya reemplazando esa función en la integral de aquí. Y entonces solamente ponemos el valor de 0 hasta 7, y mientras que de 7 a 10 reemplazamos la función de manera explícita y la integramos. Por ambos caminos da la misma respuesta. Y para la parte de menos 3 a 14, entonces simplemente sumamos la respuesta de aquí, que es de menos 3 a 0, la parte C, que es de 0 a 10, y faltaría revisar nada más de 10 a 14, en el cual observamos que representa al área de este rectángulo menos el área de esta semicircunferencia. Y con eso tendríamos resuelto nuestros ejercicios. Así que volvemos a nuestra pizarra. A ver, entonces estamos ahora en el ejercicio 3. Y aquí, en esta primera integral definida, que estamos haciendo es describir a esta integral de menos 3 a 0 como de menos 3 hasta menos 1 y de menos 1 a 0. Entonces, ¿qué encontramos en menos 3 hasta menos 1? Según la gráfica, ahí está de menos 3 hasta menos 1 un rectángulo de longitud de ancho 2 y de altura y de largo 3. Entonces, 2 por 3 es 6. Así que por lo tanto tendríamos que esto sería igual a 6, la primera integral. Y la segunda integral representa el área de, en este caso, x desde menos 1 hasta 0. Y en la figura pueden ver que en el primer cuadradito que está arriba, solamente se toma la mitad. Y por debajo hay 2 cuadrados. Entonces puedes considerar, por ejemplo, 3 cuadrados y restarle la mitad de un cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 2.5. Cada cuadradito tiene área 1, ¿no? Una unidad. Entonces sería, por lo tanto, 2.5. Porque cada cuadradito tiene unidad 1. Entonces 2.5. Y de esa forma, pues, nuestra respuesta sería 8.5. Solamente observándolo a la integral definida, como el área bajo esa curva, dado que está encima del eje X. Para la parte B, ahora podríamos separar a nuestra integral definida de menos 3 a 7, como de menos 3 a 1, a menos 1, de menos 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 7. En la primera parte, de menos 3 a 1, ya nosotros sabemos que esto vale 6. Colocamos entonces aquí que esto sería 6. La primera integral vale 6, ¿no? Por lo ya analizado antes. Mientras que desde menos 1 hasta 2
En la gráfica ustedes observan que de menos 1 a 2 es un triángulo rectángulo isósceles. Los catetos tienen longitud 3. Entonces, ¿cuánto sería esto? Fuera la mitad del cuadrado, sería 4.5. ¿No? Porque este es el lado 3 por 3, es 9. La mitad sería 4.5. Eso es el área de ese triángulo rectángulo isósceles de longitud 3 en cada cateto. Eso es la segunda integral. Ahora, aquí falta colocar un más. Ya. Ahora, la integral desde 2 hasta 4 en la gráfica, cuando movemos en X de 2 a 4, hay un triángulo que está por debajo del eje X. Y entonces, nosotros sabemos que aquí cada cuadradito vale una unidad. Entonces, aquí sería menos 2. Menos 2. Y en el último región, cuando X está entre 4 y 7, en la gráfica de 4 a 7 tenemos un rectángulo que está debajo del eje X. Entonces vamos a restar el área de ese rectángulo, que tiene lado 2 por 3. Entonces sería menos 6. Menos 6. ¿Y cuánto nos da esto? Entonces quedaría simplemente 2.5. Bien, eso sería entonces esa integral definida. Otra forma de revisar este ejercicio podría ser considerar en esta parte, aquí lo hicimos con estos límites menos 1, 2, por el hecho de que de menos 1 hasta 2 hay un triángulo en la parte superior del eje X y de 2 a 4 un triángulo en la parte inferior. Pero podríamos haber hecho quizás aprovechando esta parte de aquí, desde menos 3 hasta 0 y de 0 hasta 4. ¿Por qué lo menciono? Porque desde menos 3 hasta 0 ya tenemos la respuesta. ¿Ya? Entonces, si lo hacíamos de esta forma, teníamos desde menos 3 hasta 0. ¿Qué faltaría? De 0 hasta 4. Pero de 0 hasta 4 vemos que hay un triángulo encima del eje X y un triángulo debajo del eje X de las mismas dimensiones. Así que ahí eso saldría 0. Y ya después de 4 a 7 es restarle ese rectángulo de lado 3 por 2. Así que esto nos da 2.5. Y como ven, llegamos a lo mismo. ¿Ya? Esto es entonces teniendo solamente 3 integrales. Hemos considerado el primero de aquí, que ya hemos calculado, 8.5, luego de 0 hasta 4, y eso es un triángulo arriba y abajo del eje X de las mismas dimensiones, por lo cual nos va a salir 0, porque se va a cancelar esos valores de las áreas de esos rectángulos, y incluso sin haber conocido cuánto era el área, ¿no? Pero sabemos que se va a cancelar por las mismas dimensiones. Y la parte del rectángulo que está debajo del eje X, que sería de valor 6. Entonces eso nos da 2.5 y es la misma respuesta. Tal vez la idea siempre es aprovechar ya cálculos realizados, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer en este caso 4 integrales. Bien, para la parte C, entonces ahora aquí tenemos de 0 a 10. Bien, de 0 a 10. Entonces podemos hacerlo, voy a hacerlo primero por desarrollo de toda la integral. Considerando entonces de 0 a 10 como en la gráfica de 0 hasta 2. De 0 hasta 2, que es todo lo que está en la parte superior. De 2 hasta 4. Pero por lo que ya han visto, en este caso,
0 a 2 y de 2 a 4 se cancela, ¿no? Entonces ya saben que esta parte de aquí es el triángulo encima del eje X y este es el triángulo debajo del eje X. Ambos son de las mismas dimensiones, por lo tanto esto de aquí va a ser 0. Pero si quieren lo calculan cada uno de ellos cuánto es, van a ver que se va a cancelar. Después, de 4 a 7 es la parte del rectángulo que hemos hecho, y de 7 hasta 8.2, que sería el punto de corte de ese segmento de recta en el eje X, del cual no está en la gráfica, el punto 8.2, ¿ya? No está en la gráfica, pero lo podemos calcular. ¿Cuál es ese punto de corte? Hallando primero la ecuación de la recta y después igualándolo a 0 para saber cuál es ese valor de X. Y de ahí hasta 10, que es el último límite superior de esta integral definida. Entonces, si nosotros consideramos a esta parte mejor así, de 0 a 4, para no colocar más integrales, ya sabemos que esta parte de aquí se hace 0, ¿no? A ver, ¿preguntas? Alejandro, eso va a estar dado por la ecuación de la recta que tendríamos que hallar. Entonces, en esa recta que está en la gráfica, que va desde que x es 7 hasta que x es 10, hay una recta con pendiente positiva, ¿no? Corta al eje X en un punto muy cercano a 8. Así que, ¿cómo hallamos esta ecuación de recta? Para hallar una ecuación de una recta, recordemos que podemos utilizar esto de aquí, y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0, ¿verdad? X menos x0. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? Es la tangente del ángulo de inclinación. Pero te das cuenta aquí, si consideras todo ese segmento de recta, que tiene de longitud en cuanto al eje X 3 y en cuanto al eje Y 5, ¿no? Abarca, digamos, la diagonal de un rectángulo 3 por 5. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? Simplemente 5 tercios. Entonces ponemos aquí 5 tercios. ¿No? Esa es la pendiente de la recta. ¿Y quién sería el y0 y el x0? Cualquier punto de esta recta, cualquiera. Todos pertenecen a la recta y satisfacen esta ecuación. Entonces puedo tomar, por ejemplo, el 10,3, que es uno de los extremos. Si colocamos al x0, el 10 y su imagen de ese x es el 3. Entonces ya tendríamos la ecuación de la recta. ¿Y cómo vamos a hallar este x de aquí, 8.2? Igualando el y a 0. Porque cuando el y es 0, es el punto de corte en el eje X. Entonces, si hacemos 0 aquí, tendríamos que reemplazar en esta parte, reemplazamos y con 0. Despejas, ¿y cuánto te sale el x? Te va a salir el punto en el cual corta al eje X, y eso es 8.2. Por ejemplo, aquí el menos 3, multiplicas el 3, sería menos 9. Menos 9 entre 5 y le sumas 10. ¿Cuánto te da eso? 8.2. ¿Mm? Entonces de ahí tenemos al 8.2. Entonces le estábamos viendo a esta integral definida como de 0 a 4, ya sabemos que todo eso es 0. Un triángulo arriba y abajo de las mismas dimensiones del eje X. Ya. En la parte de 4 a 7, ya lo tenemos aquí. No, es este de aquí, ¿no? Este de aquí, menos 6. Y de 7 a 8, 2, y de 8, 2 a 10 es lo que nos falta agregar. Entonces, esto nos está quedando de 0 a 4 es 0. Luego, de 4 a 7, ya sabemos que aquí es menos 6. De 7 a 8.2, ya ahí tendríamos que buscar el área del rectángulo por lado, entre 2, ¿no? Base por altura entre 2.
Ya, en esta parte, yo estoy haciendo primero aquí en base al desarrollo de una solución previa que se tiene del taller, ¿no? Pero yo, como podrán ver, seguramente esto mismo tipo de solución en los demás talleres, yo voy a dar una alternativa a esta solución, ¿ya? Esto, si lo hacen por áreas, es simplemente lado, base por altura entre 2, ¿no? El rectángulo, el triángulo. Igual para esta parte, base por altura entre 2. Yo voy a resolverlo más bien de otra forma, de 7 a 10 de frente. Y podré hacer eso, ¿por qué? Voy a hacer esto de aquí. Para no complicarnos con tantas áreas, de frente, y sin necesidad de hallar este 8.2, ¿ah? Ojo, sin necesidad de hacer eso, de 7 a 10 de frente. Pero, y en cambio, ¿qué voy a necesitar hallar? La ecuación del el F. El F es el Y. Entonces nos sale de aquí, si despejamos, Y quedaría 5 tercios de X. A ver, ¿de aquí cuánto nos queda? Voy a despejar aquí. El Y es el F. Entonces, Y es igual a 5 tercios de X menos 50 tercios más 3. ¿Cuánto es? Menos 50 tercios más 3. Menos 41 tercios, ¿no? Menos 41 tercios. Entonces es menos 41 tercios. Ahora, eso es el despeje. Entonces, aquí tengo que poner eso. Ponemos a ese Y. Menos 41 tercios. Listo. Vean que entonces, si yo lo resuelvo así, lo hago en una sola integral y ya no hallo el 8.2. Ya, esa es otra alternativa. Para mí parece mejor, pero tendría que hallar la función. Como es recta, es sencillo, ¿no? Es un segmento de recta. Entonces solamente tendría que hallar la antiderivada de esto y luego evaluarlo de 7 a 10. Entonces, ¿cuánto nos da esto de aquí? 0 menos 6 es menos 6. Luego sigue, esta parte de aquí tiene como antiderivada x al cuadrado entre 2. O sea que daría 5 sextos de x al cuadrado, ¿verdad? Este es x al cuadrado entre 2. 5 sextos. Luego sigue menos 41 tercios de x. Y esto lo evaluamos desde 7 hasta 10. ¿Está bien? 5 sextos, x al cuadrado, menos 41 tercios de x, ya. A ver, Alejandro, no entendí cómo eligió a 10. ¿Cómo eligió a 10 en la ecuación? Ah, no, tú escoges, Alejandro, el, un punto del segmento de recta. Si vas a la gráfica, un punto de la recta en la parte superior, cuando el x es 10, ¿cuánto es su imagen? 3. El punto 10,3 es un punto de la recta. También es de la semicircunferencia, ¿no? Pero ahorita lo estamos viendo como punto de la recta. Entonces puedo escoger el 10,3. También puedo escoger el 7, menos 2. Puedo escoger, esos dos son más fáciles de identificarlos, porque son puntos exactos, ¿no? Los otros son con decimales. O mejor dicho, no son claros cuáles son los otros puntos, porque la recta corta dentro de esos cuadraditos, ¿no? En cambio, los únicos que sí son claros son el 7, menos 2 y el 10,3. Son puntos claros porque son los vértices de cada cuadradito, ¿ya? Entonces, puedes escoger cualquiera de esos. Entonces, yo estoy escogiendo el 10,3. Pero el otro punto claro para observar es el 7, menos 2. Así que tú aquí reemplazas en esta ecuación al 10,3 o si quieres reemplazas al 7, menos 2. Eso no importa. Cuando tú despejes te va a salir esto de aquí. Te va a salir lo mismo, menos 41 tercios. ¿Ya? Te va a salir, puedes verificarlo. Te va a salir igual. Porque cuando tú lo expresas de esta forma,
aquí sería la recta MX más B, donde M es la pendiente y B es el punto de corte en el eje Y. Así que esto no va a cambiar. Obviamente ese segmento de recta no corta el eje Y, pero en su prolongación sí. ¿Ya? Entonces, este era el camino para hallar el 8.2. Pero yo puedo hacerlo también así, directamente, esto en una sola integral, de 7 a 10, sin necesidad de hallar el 8.2. Pero, ¿qué tengo que hacer en ese caso si no hay el 8.2? La función. Pero para hallar el 8.2 también necesito la función. Entonces, ¿para qué? Mejor de frente con la función. Reemplazo aquí y ahora calculo su antiderivada. Luego lo evalúo de 7 a 10 y ya tendría el número. Así que aquí solo es evaluar. Menos 6 más, luego quedaría, esa parte ya no necesito paréntesis. 5 sextos, luego 10 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, luego sigue menos 41 tercios, y esto es x solamente, entonces sería 10 menos 7. ¿Cuánto da todo eso? Todo eso da, falta el... A ver, aquí, ¿de dónde estamos? De 0 a 10, ¿no? Ya, de 7 a 10 solamente. Ya, entonces sería menos 6 queda, y de esta parte, solamente lo de aquí, de 7 a 10 nos da 3 medios, ¿ya? 3 medios. 3 medios. Pues, ¿cuánto sale esto de aquí? Sería menos 12 más 3 menos 9 medios. Y esa sería la respuesta. Menos 9 medios o menos 4.5, que es lo mismo. Si lo resuelves por aquí, te va a dar también la misma respuesta. Esto es la parte 3, ¿no? Ejercicio 3. 8.5, 2.5, menos 4.5. Correcto, está bien. Es la misma respuesta. Pero esto es quizás más formal y más seguro también. Porque hacer esto con decimales puede llevarte a hacer operaciones con decimales y quizás también puede cometer algún tipo de error. ¿Ya? Yo doy algunas otras alternativas entonces a las que pudieran encontrar en otro taller, haciendo esto de aquí. ¿Se puede hacer esto de la función en cada caso? Claro, esto que hemos hecho aquí, de hallar la función, se pudo haber hecho aquí, aquí, en cada intervalo. En nuestra figura, algunas son rectas horizontales, otras son inclinadas. Por ejemplo, de menos 1 a 4, también puedes hallar la recta. Pero en este caso no es necesario porque ya lo habíamos hecho en la parte A, ¿no? Y de 0 a 2 y de 2 a 4 son los mismos triángulos, así que se cancelan. En cambio, en la parte de 7 a 10, ahí no. El triángulo que está por debajo no es el mismo que está por encima, ¿no? Entonces, yo considero que mejor debe ser hallarse la función. Función que puedes hallarla por la ecuación de la recta. Y menos y0 igual a pendiente por x menos x0. La pendiente ya sabemos que es 5 tercios y el punto y0 y x0 es cualquier punto del segmento. Los claros, los puntos claros que se notan en la gráfica son el 10,3 y el 7, menos 2. Con cualquiera de ellos puedo reemplazar. Ambos me van a dar el menos 41 tercios. Y ya con eso solo es reemplazar aquí en la integral y poder luego evaluar en los límites y tener la respuesta. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta de lo que hemos visto?
Ok, por favor vuelvo a colocar en el chat, para quienes hayan ingresado luego, el link de la asistencia, ¿sí? Por favor, unos segundos para poder completar la asistencia. Listo. Ok, continuamos entonces. Nos falta aún en este ejercicio la parte D, ¿no? Ya, en la parte D, entonces, dado los cálculos anteriores, hemos hecho, simplemente basta con indicar aquí lo que completen su solucionario en una sola captura. Entonces ahí está. Nos piden desde -3 hasta 14. Entonces de -3 a 14 será analizar de -3 a 0, de 0 a 10 y de 10 a 14. ¿Por qué lo expresamos de esta forma? Porque de -3 a 0 ya está en la parte A. Entonces ponemos 8.5. De 0 a 10 se hizo aquí en C. ¿Cuánto salió? -4.5. Y solo tendríamos que revisar aquí de 10 a 14. Entonces, de 10 a 14 es lo único que falta revisar. En la gráfica, de 10 a 14, vemos que representaría al área bajo esa semicircunferencia. Entonces, lo más fácil sería poder restar dos áreas. El área del rectángulo que va de 10 a 14 y tiene una altura 3, es decir, 4 por 3. Ese es el área del rectángulo. Y luego restamos a la semicircunferencia y tendríamos el área que nosotros queremos. Entonces, el rectángulo de longitud 3 por 4, aquí está, vale 12. Y a ese rectángulo que contiene la semicircunferencia, le quitamos la semicircunferencia. Esa es una semicircunferencia de radio 2. El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Semicircunferencia sería dividir entre 2. Y esto de aquí se cancela un 2, quedaría 2pi. Entonces es 12, aquí esta diferencia da 4, 4 más 12 es 16. 16 menos 2pi. Y esa sería la integral definida de aquí. Y ahí acaba nuestro ejercicio 3. Ahora sí, regreso entonces, termino de hacer su captura y regreso a revisar la pregunta 4.
Entonces ahora nosotros revisamos el ejercicio 4, nos dice, use el método de integración por partes en las siguientes integrales. Aquí tenemos producto de polinomio con función trigonométrica, está elevado al cuadrado, luego otro polinomio, ahora con exponenciales, y después con funciones logarítmicas. Entonces, para el método de integración por partes, lo que nos permite es cambiar nuestro problema de una integral en la que por observación no encontramos en la tabla de integración. No podemos hacer una sustitución algebraica. Así que entonces, integración por partes te dice, esa integral que en apariencia no pareciera tener una antiderivada, vamos a convertirla en el problema de resolver otra integral que debería ser más sencilla. Esto puede ocurrir o no, podrá ser una más sencilla o una más complicada. Va a depender de cómo elijas tú al u y diferencial del v, que son los usuales en la notación de integración por partes. Entonces, aquí podemos escoger a u 2x y a v todo lo restante, o podemos escoger a u este secante cuadrado y al diferencial del v el 2x por diferencial del x. De estos dos caminos que tenemos en este ejemplo, la segunda integral cambiará. Entonces, deberías aprender a reconocer cómo tomar este u y este diferencial de u. Si la integral tuviera producto aquí, por ejemplo, 2x exponencial por tangente por secante cuadrado, entonces ya habrá mayor combinaciones para escoger al u y al diferencial del v, y por lo tanto esa segunda integral puede tomar distintas formas, ¿ya? Y lo mismo será con cada uno de estos. Entonces pasamos a resolver en la pizarra a ver cómo debería tomarse al u y al diferencial del v para tener una integral más sencilla que la que tenemos aquí. Entonces, regresando a nuestra pizarra, decimos para la parte 4, entonces, esta es nuestra integral a resolver. Entonces, aquí vamos a considerar tener al u como 2x y al diferencial del v como el secante cuadrado. Entonces, tendríamos esto de aquí. Este sería nuestro cambio, nuestra u y diferencial de v a escoger. Si tomamos al u, lo que tenemos que calcular es el diferencial del u. En este caso sería la derivada de él por el diferencial del x, o sea, 2 diferencial del x. Y el diferencial del v debe ser todo lo restante. Todo lo restante. Y de esta parte integramos. Ahora, siempre que escojas el diferencial del v, debe ir obligatoriamente con el diferencial de aquí, de t, de x, en fin, lo que diga. Pero diferencial debe tomar con este diferencial. Y aquí sí puede cambiar. Puede ser secante cuadrado o puede ser 2x. Dependerá cuál quieras escoger. Si tú escoges aquí 2x, vas a poder hallar su integral, pero aumentará en un grado. Y en esta parte calcular su diferencial. Pero el problema será en que en la segunda integral podrá aparecer nuevamente un polinomio de un grado mayor con la función trigonométrica y estarías complicando más bien la integral. Mientras que si escogemos en este orden, bajó el grado y aquí cambió otra función trigonométrica y también con un grado menor. Entonces, en la integración por partes, lo que debes hacer es seguir este camino. Multiplicas el u por el diferencial del v y luego el v por el diferencial del u. Así, entonces, quedará que nuestra integral vendría a escribirse en integración por partes de acuerdo a esto. Voy a colocar la fórmula, ¿ya? A ver, tendríamos, entonces, aquí es u diferencial de v, ¿no? Entonces, esto de aquí sería u por v menos la integral de v diferencial de u. Esto es integración por partes. Entonces, eso es lo que se está tocando aquí. ¿Ya? Esto es.
Lo del rojo es este camino. U por V menos la integral de V diferencial de U. Ya está. Entonces aquí, ¿quién era el U? 2x. ¿Está multiplicando a quién? Al V, tangente de x. Menos, porque aquí dice menos, la integral de V diferencial de U. V es tangente de x. Y el diferencial de U es 2. Lo he puesto aquí adelante. Entonces, esto copiamos igual. Y de esta parte, el 2 salió de la integral. La integral de la tangente la encuentras en tu tabla de integración. Y esa es el logaritmo natural del resoluto del coseno de x. Como ya no hay integrales, va a la constante de integración. Si no conocieras esta antiderivada de la tangente, bueno, a ver, o sea, lo que estamos usando es esto de aquí. La integral de la tangente de x es igual al logaritmo natural de coseno de x, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? Si es que no recordamos la tabla de integración, entonces podrías deducirla modificando a la tangente con una identidad trigonométrica, que es el seno de x entre coseno de x, ¿no? Tangente es seno entre coseno. Y entonces, cuando tienes fracciones, primera opción debería ser observar a la función del denominador. Si tú ves que la derivada del denominador está en el numerador, entonces pones logaritmo de la función que está en el denominador. Entonces tendrías la derivada del logaritmo de una función es 1 entre f por la derivada del f. Y ya tendrías para este caso, y puede generalizar para otras. ¿Ya? Cuando tienes fracción, observa como primera opción el denominador. Esa función la derivas. Si te sale o tiene la forma aquí, entonces sería logaritmo del f. Y aquí está. Es entonces cómo se deduce esta integral. Y aquí está la primitiva. ¿No? Ahí acabaría nuestro ejercicio de integración por partes para la parte A. Bueno, eso lo pongo como un recordatorio. Ahora, en la parte B, si hay alguna consulta, abren su micrófono directamente, ¿ya? O escriben en el chat. Entonces, para la parte B nos piden ahora aquí esta integral. En esta integral, nosotros vamos a usar entonces al u y al diferencial del v de esta forma. Bueno, voy a tener que subir por ahora. Aquí está. El u y al diferencial del v. Entonces, de esta forma, seguiremos con este camino también. Aquí. Y entonces esta integral quedaría descrita así. Tenemos al u, calculamos el diferencial del u. Del v es todo lo restante en la integral y la integramos. Como es exponencial, esta es su antiderivada. Baja el menos 3, con él se cancela y queda el e a la menos 3 al derivar. Entonces aquí seguimos la flecha. U por v menos integral de v diferencial de u. Y ya está. Esto está aquí. Estamos copiando sin paréntesis. Y de esta parte, este menos, con este menos se hace más. Pero como aquí el exponente es negativo, entonces menos 3. Entonces salió 4 tercios salió. Pero al integrar quedó exponencial entre menos 3. Quedaría menos 4 novenos. Y esta es su antiderivada. Ya no hay integrales, colocamos la constante de integración. Y ahí acaba nuestro ejercicio. ¿Mm? Y bueno, esa es la parte B. Bien, en la parte C, voy a subir un poco, en la parte C, la integral que nos pedían era esta de aquí. Entonces, aquí escogeré al u y al diferencial del v.
como estas funciones. Logaritmo natural de x y el diferencial de v todo lo restante. Entonces, ¿cuál es la razón de escoger a él y no al x a la 3 medios? Porque si tenemos aquí logaritmo natural, al integrar, ¿cuál sería la integral del logaritmo? Pues se nos hace más complicado que calcular la integral de este de aquí, que es polinomio. Entonces, aquí debería poner la función más sencilla de integrar. ¿Ya? Lo mismo aquí. Puedo poner el 4x menos 1, correcto. Pero en ese caso nos quedaría en la segunda integral una exponencial con un polinomio de grado, en este caso 2. De grado. Entonces, no nos conviene eso. Lo que queremos es más bien bajar el grado para que solo quede función exponencial. Por eso escogimos aquí al polinomio y al exponencial en esta parte. La misma razón por esto. Si cambiamos el orden, la integral del logaritmo se nos va a complicar y en esta parte sí podría bajar el grado, pero me interesa más tener resuelto la siguiente integral. Entonces, bajo el mismo camino, ven aquí, seguimos entonces el orden para poder formular la integral por partes. Entonces este es el ejercicio C, ¿no? Tenemos aquí a nuestra integral. A ver, sería u por v. Entonces 2 quintos de x a la 5 medio. Aquí está. ¿Multiplica quién? Al u. U por v o v por u es lo mismo. Aquí está. Luego sigue menos la integral de v diferencial de u. Esto se está copiando igual y ahora 2 quintos sale de la integral. Y la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Aquí está. Ah, pero este x 5 medios con este x a la 1 se van a restar. Entonces quedaría a la 3 medios. Pero en la integral se suma, o sea, vuelve a 5 medios. Y lo dividimos entre 5 medios. Por extremos y medios quedaría 2 quintos. Eso lo mostré más arriba. Cuando era x a la a entre b sobre a entre b, queda b entre a, x a la a entre b. Eso lo puse más arriba, ¿no? Por extremos y medios. Y ahora multiplicamos. Quedaría entonces 4 sobre 25. Y esta es nuestra primitiva, ¿no? Entonces, hemos cambiado nuestro problema de una integral en apariencia más complicado, o quizás más complicado, en resolver integrales más sencillas. Pero eso dependerá de cómo escoja al u y al diferencial del v. La forma en la que debo escoger para que tu segunda integral sea más sencilla sería en observar aquí en la parte del diferencial del v a poner una función de las que están dentro de tu integral con la cual esto se puede integrar de manera rápida y luego tu integral quede aquí en el v diferencial de u de una manera más sencilla que la inicial, ¿no? O que esta de aquí. Bien. Y bueno, en este ejercicio también tenemos parte de. Así que la siguiente integral que nos piden es resolver esta de aquí, de x logaritmo natural de x. Bueno, en el caso de presencia de logaritmos, acabábamos de ver que no convenía ponerlo dentro de él. Entonces, a quien debemos poner dentro es, en este caso, el polinomio y el logaritmo n, porque la derivada del logaritmo si la conocemos, y la integral de esta de aquí también es sencilla por ser de la forma x a la n. Así que, entonces ya escogiendo a ese u y diferencial del v, y habiendo calculado su diferencial y de u y el v, entonces seguimos este camino y cambiamos nuestra integral, en este caso, a esta forma. Quedaría entonces aquí, u por v. Aquí está.
U por v o v por u, que es lo mismo, menos la integral de v diferencial de u. Aquí está, diferencial de u. Copiamos esta parte y ahora aquí sí tenemos que continuar el desarrollo de esta integral, porque lo que está en el numerador es un polinomio de grado mayor al que está en el denominador. Así que esto puede dividirse y queda una función cociente más una de residuo. Una forma rápida de generar esto de aquí es simplemente restando y sumando esta cantidad, 1, porque esto de aquí es una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando ponga esta parte de aquí como x más 1 por x menos 1, se va a cancelar. Y luego el 1 entre él, que si es correcto. Tendría que estar en el numerador siempre de grado menor al denominador o al menos del mismo grado. Y no como aquí en donde es mayor el grado que el denominador. Entonces, pasando a desarrollar esa integral, tenemos entonces un medio va a factorizar a esta integral. Esta integral estamos separando x cuadrado menos 1, aquí está, x cuadrado menos 1 se ha puesto como diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1. X más 1 se cancela con él y quedó x menos 1. Y en la otra integral está el 1, 1 entre x más 1. ¿Ya? Entonces, esta integral es la suma de estas dos. Y ahora, calcular la primitiva de estas ya es sencilla. Esta tiene como primitiva logaritmo natural de x más 1. No, aquí. X al cuadrado entre 2, esta. X al cuadrado entre 2 menos x. Esta es su primitiva. Está dentro del 1 medio. Y de esta parte de aquí es logaritmo natural de x más 1. Tú derivas esto, queda el x más 1 en el denominador y en el numerador la derivada, ¿no? Recuerda que hicimos uno similar. Cuando tenías fracción, debería ser la primera opción observar el denominador. A esa función tú la derivas y si eso está arriba o tiene la forma, entonces está haciendo referencia a la función logaritmo de esa función. Y aquí está. Y ya, como no tenemos integrales, colocamos la constante de integración. Finalmente puedes reducir los cálculos expresando a esta integral así. Solamente se ha multiplicado el menos un medio a cada uno de estos. Multiplicado el un medio, ¿no? Y quedó expresado así. Y esa sería la respuesta. ¿Bien? Bueno, hasta aquí sería entonces los ejercicios de la parte 4. ¿Una consulta? Y está para que hagan la captura de todo. A ver, Jimena dice mostrar el A y B de esa pregunta 4. Ah, ya, parte A. La parte A y B era esto de aquí, ¿no? Que también hicimos, aquí está la fórmula de integración por partes. Y si no recordaban la integral de la tangente, aquí está, cómo deducirla, ¿no? Igual, cada una de las fórmulas de tu tabla de integración son deducibles. Listo. Alejandro, lo de la pregunta 1 y 2, sí, ya al final del taller, ¿ya? Que tendría que regresar mucho la parte de la solución. Bueno, entonces volvemos a las preguntas.
A ver, dice, ya, ok, a ver, entonces ahora toca, esto ya lo revisamos, ¿no? Está un poco lento aquí en internet, a ver, esto ya lo revisamos, tocaría este de aquí. Ya, ahí está. Nos dicen, evalúe cada una de las siguientes integrales usando la sustitución dada. Bueno, aquí se fue por mover el mouse. Bueno, nos dicen, a ver, esta es la sustitución. Entonces ya afortunadamente nos indican cuál es la sustitución, así que solamente debemos reemplazar. Entonces, además de reemplazar el u, para poder reemplazar el diferencial del x, debemos calcular el diferencial del u. Entonces tendríamos diferencial del u igual a derivada de la tangente. ¿Qué pasó? Disculpen, se cerró el PPT. Voy a proyectarlo de nuevo, ¿ya? Pero en este caso nos estaban dando la sustitución trigonométrica. En este caso nos estaban dando la función que debíamos sustituir. Así que solamente debemos reemplazar en nuestra integral. Pero además también para poder reemplazar el diferencial del x, tenemos que reemplazar o hallar el diferencial del u. Es decir, del cambio de variable, calcular su diferencial del u. Pero el diferencial del u, como aquí es una función, el u, entonces eso se calcularía con la derivada de esa función por el diferencial del x. Entonces, de esa forma, despejamos a ese diferencial del x y vamos a poder reemplazar en nuestra integral y todo quedará en términos de u. ¿Ya? Todo quedará en términos de u, entonces. Bien, bueno, en lo que abre voy a compartir mejor otro archivo que es más cómodo por el tema de que está en PDF. Entonces, esto es el ejercicio 5. Ya, aquí está. Desde aquí lo hacemos entonces. Poder avanzar más ejercicios. Listo. Aquí está. Entonces, igual aquí también están los mismos enunciados y confirma si ya se puede leer. Ya visualizan, ¿verdad? Listo. Ya, mejor desde aquí entonces, más rápido. Tenemos cada una de las integrales con la sustitución que nos dan. Bien, entonces en esta parte, para poder calcular esta integral con esta sustitución indicada, entonces, si este es el cambio de variable, lo que tenemos que hacer es calcular el diferencial del u. Como esto es una función, entonces sería la derivada de esa función. La derivada de la tangente es la secante cuadrado por diferencial del x. Pero también deberíamos recordar alguna identidad trigonométrica relacionada a esta función que estamos trabajando, y esa en la cual se relaciona tangente y secante cuadrados, sobre todo por el término cuadrático,
es con esto de aquí. Tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Eso creo que es fácil de recordar. Y si no, lo deducen de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Lo dividen todo entre coseno y llegarán a esta ecuación. Ahora, reemplazamos. ¿Cuál es nuestra integral? Esta de aquí en el ejercicio. Entonces, tangente a la 5 o a la quinta está aquí. Mientras que secante a la cuarta la estamos separando como secante al cuadrado por secante al cuadrado. Así que ya ahora reemplazamos nada más. ¿Qué nos decían? Que el cambio era u la tangente. Así que aquí reemplazando sería u a la quinta. La parte de secante cuadrado por esto de aquí sería u al cuadrado más 1, o 1 más u al cuadrado. Esa es la secante cuadrado. Y luego, esta secante de cuadrado que falta y esta diferencial del x, recordemos que eso es el diferencial del u. Entonces lo reemplazamos. Y listo, ya tenemos una integral indefinida en donde todo está en términos de esta nueva variable. Y esto es como un polinomio. Es simplemente u a la 5 por 1, u a la 5. Su antiderivada es u a la 6 entre 6. Ahora, u a la quinta por u al cuadrado es u a la 7. Su antiderivada es u a la 8 entre 8. Ya no hay integrales, coloco la constante de integración. Y si bien esto es la antiderivada de esta integral. Y lo que tú estabas resolviendo era esta integral que depende de x. Así que no podemos dejar en estas variables. Debemos regresar a la variable original. ¿Cómo regresamos? Con el mismo cambio de variable que nos dieron. El u era tangente de x. Entonces reemplazas aquí en u a ese valor tangente de x. Quedaría tangente de x a la sexta sobre 6 más tangente de x a la 8 sobre 8 y más la constante. Y esa es la solución. ¿No? Entonces, ese es el mismo mecanismo para resolver todos los ejercicios. Ahora nos dicen, resuelve esta integral, usa este cambio de variable. Ya te indican el cambio de variable a utilizar. Entonces, calculas la diferencial, porque vas a necesitar calcular el diferencial del x. ¿Sí? Ok, Miguel, la última parte de la... Listo, a ver. En la parte A, lo que hicimos fue, con este cambio de variable, al reemplazar, va a faltar el diferencial del x. ¿Cómo encuentras el diferencial del x? Calculándole el diferencial a toda la ecuación. Entonces, aparece el diferencial del x y el diferencial del u. Por lo tanto, al reemplazar, en tu función tienes que buscar al secante cuadrado y el diferencial del x. De aquí toma solamente un secante cuadrado y diferencial del x. Eso será diferencial del u. Todo lo restante lo pones en términos de u. Por ejemplo, tangente, eso era u, entonces u a la quinta. Y este secante cuadrado de aquí es u al cuadrado más 1, o 1 más u al cuadrado, que es lo mismo. Multiplicas u a la quinta por 1, u a la quinta. Su antiderivada, u a la sexta entre 6. U a la quinta por u al cuadrado es u a la 7. Su antiderivada, u a la 8 entre 8. Es de x a la n, es n más 1 entre n más 1, ¿no? Aquí está. Pero no podemos dejarlo de esta forma, porque esto está con variable u, y tu integral es con variable x. Entonces debes regresar a la variable original. Donde está el u, reemplazas ahora con la función que depende de x, y esta sería la antiderivada. ¿Mm? A ver, María nos dice 1 más u al cuadrado al cuadrado. No, María. ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde está el archivo? Aquí. Aquí dice tangente a la quinta, ¿no? Aquí está, tangente a la quinta. Esta parte, secante cuadrado con él, eso es diferencial de u. Ahora, tú me dices, aquí hay un secante cuadrado, pero el secante al cuadrado es tangente cuadrado más 1. ¿Quién es la tangente? U. Entonces, u cuadrado más 1.
Así que esta secante cuadrado es 1 más u al cuadrado. No está elevado al cuadrado. Es solamente 1 más u al cuadrado. ¿Ya? Eso es la secante cuadrada. Ok, María. Bien. Entonces, pasamos a la parte B. Nos dan el cambio de variable a utilizar. Recuerda que si te dan el cambio de variable, como vas a necesitar reemplazar diferencial de x, eso lo vas a poder hallar calculando el diferencial en esta ecuación. Entonces sería diferencial de u y la derivada del coseno es el menos seno, diferencial de x. Reemplazamos, a ver, ¿quién es u? Coseno de x. Entonces aquí quedaría u al cubo. Queda solamente u al cubo. Pero aquí debemos buscar seno de x, diferencial de x por menos. Aquí no hay menos, entonces le multiplicas por menos adentro y afuera. ¿No? O si no, este menos pasa a dividir. Sería menos diferencial de u. ¿No? Ahí está el diferencial de u y aquí está el menos. Entonces ya tenemos nuestra integral escrito de una manera más sencilla, con una nueva variable, la cual sabemos que tiene como antiderivada u a la cuarta entre 4. Colocas el signo y la constante de integración. Pero esta es la antiderivada de esta integral de aquí. Y nosotros queremos una que esté en función de x. Así que regresas a la variable original. Este fue el cambio que te indicaron, entonces debes regresar a colocar todo en términos de x. Y listo. Así de sencillo. Te dan el cambio de variable, calculas el diferencial, de aquí partes el coseno diferencial de x. A ver, esta es la función. Entonces, para poder tomar de aquí, debo separar un coseno. Este coseno debo tomarlo y el diferencial del x. ¿Qué es lo que está quedando? Esto. Entonces, aquí queda secante cuadrado. Pero el seno de x era ese cambio. Entonces, secante cuadrado de u. Y este es el diferencial del u. ¿Cuál es la primitiva de esta integral? La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Entonces, esta es su antiderivada. Ya no hay integrales, constante de integración. Debo regresar a la variable original, entonces reemplazo u por el cambio de variable que te indicaron. Y listo, ya tienes la función en variable x. Y esa es la antiderivada de esta integral. ¿Ok? Y así de sencillo es estos ejercicios. Te dan el cambio de variable, calculas el diferencial de u, diferencial de coseno de x. Diferencial de una función es derivada por diferencial de x. ¿Dónde está el menos seno de x diferencial de x? Aquí hay diferencial del x, falta el menos seno. Entonces de aquí tomas un menos seno y lo estamos separando así. Secante, seno a la quinta lo está poniendo como seno a la cuarta, seno cuadrado al cuadrado, seno a la cuarta, y aquí está el otro seno. Con él da seno a la quinta. Entonces, como necesitas este menos, entonces, a ver, este menos, no está haciendo esta parte. Bueno, todavía aquí está haciendo otro camino. Antes de llegar a pasar a u, primero está convirtiendo este seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado. Porque como el cambio de variable te dicen con coseno, entonces todo debería estar en cosenos. ¿Ya? Por eso entonces esto de aquí. Cambiamos el seno cuadrado por esto de aquí y ahora todo está en términos de coseno, excepto esta parte que voy a necesitar. Y ahora elevas al cuadrado, ¿no? El cuadrado del primero, o si quieres reemplazas con 1. Coseno de x es u, aquí está, u al cuadrado. Todo eso estaba elevado al cuadrado. Coseno cuadrado, o sea, u al cuadrado. Y aquí está este menos que nos faltaba. Menos seno diferencial de x. Entonces, ¿cuánto es? Solamente seno diferencial de x vendría a ser menos diferencial de u, menos diferencial de u. Y ya esto es resolver el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y afuera aún queda un u al cuadrado. Listo, diferencial de u. Multiplicas, distributiva, ¿no? Sería u cuadrado,
La antiderivada es u al cubo entre 3. Luego, u cuadrado con menos 2u cuadrado sería menos 2u a la cuarta. Antiderivada, menos 2u a la quinta entre 5. Luego, u a la cuarta con u al cuadrado es u a la sexta. Antiderivada, u a la 7 sobre 7. Y toda esa integral estaba multiplicado por este menos. Por eso esto está en paréntesis. Y como ya no hay integrales, constante de integración. ¿Debería quedar aquí? No. Aquí ha puesto la respuesta, ¿no? Que debería regresarse a la variable original. Es decir, falta reemplazar coseno de x aquí. Coseno de x a la quinta entre 3, menos 2 coseno de x a la quinta, perdón, aquí es al cubo, ¿no? Coseno de x al cubo entre 3, menos 2 coseno de x a la quinta entre 5, más coseno de x a la 7 sobre 7, más constante. Hasta aquí. Falta reemplazar u por coseno de x. Siguiente, nuevo cambio de variable. Tú no estás escogiendo, acá solo te están dando el cambio de variable. Así que calculas la diferencial. Es la derivada de esto de aquí. Ahí está, constante, el exponente baja, 4x al cubo, diferencial de x. Y después reemplazas. Entonces, vas a reemplazar, tienes que ubicar dónde está este de aquí. Entonces, esta es la integral del ejercicio. Buscamos. Faltaría el x al cubo. Aquí está el x al cubo. Y faltaría el 4. Bueno, si falta, entonces lo colocas y lo divides. O si no, este 4 pasa a dividir. Entonces, aquí está. Diferencial de u entre 4. Y toda esta parte de aquí lo habíamos llamado u. Entonces queda u a la quinta. ¿Sí? U a la quinta. 4 como una constante sale un cuarto. ¿No? Salió un cuarto. U a la quinta, su antiderivada es u a la sexta entre 6. Ese entre 6 es un sexto. Con un cuarto queda 1 sobre 24. Y la constante de integración. Ya que tienes sin integrales, ahora reemplaza. Debes volver a la variable original. Aquí está la variable original y esta sería una forma de mostrar la solución o si quieres lo desarrollas. Suficiente con esto para decir que esa es la solución. Ok, y hasta ahí sería la parte E. Me piden la parte C. Ya, ok, entonces, un momento para que hagan sus capturas. Estos fueron A, B y C. Ahí está, A, B y C. Listo. Y estamos aquí. D y E. Bien. Ahora pasamos a la parte F. Entonces, aquí la función a integrar es esta de aquí. El cambio de variable. El cambio de variable es buscar este de aquí. Te están diciendo, usa este cambio de variable. Entonces, como esto es una función de x, la diferencial de u es la diferencial de esto. La diferencial de esa función es la derivada de esa función por diferencial de x. ¿Cuál es la derivada? El exponente baja, 3 bajó. Aquí está parte del 3 bajó, disminuye en 1. Aquí está, quedó 2 al cuadrado. Y por la cadena tienes que derivar lo que está dentro. 4x al cubo. Entonces, ese 3 que bajó con este 4 hacen el 2. X cubo. Aquí está. Este es el diferencial del u. Pero aquí tenemos integrales definidas. En este caso, hacemos lo mismo. En esta parte no hay problema. Hacemos lo mismo que hemos hecho desde la A hasta la E, pero en el límite de integración va a cambiar por el hecho de que tu nueva variable es u. Entonces, si tú pasas a una nueva variable, no puedes mantener los mismos límites de integración, pero se van a poder calcular debido a esta relación de aquí. Entonces, en esta integral te dice que x va desde 0 hasta 1. Cuando el x es 0, reemplazando aquí, sería 0 a la cuarta, 0, más 2, 2.
2 al cubo, 8. El u vale 8. Cuando el x es 0, el u vale 8. ¿Y va hasta dónde? Hasta que x es 1. Cuando x es 1, 1 a la cuarta es 1. 2 más 1 es 3. 3 al cubo sería 27. Entonces, aquí está. Cuando el x es 1, el u vale 27. Entonces, en esta nueva integral, el u va desde 8 y hasta 27. ¿Y dentro qué queda? A ver, todo esto de aquí es u. Entonces, eso sería considerar esta parte de aquí, pero no a la quinta, sino al cubo, ¿no? Entonces, todo eso sería u por... a ver, u, y esta parte de aquí, ya. Ya, eso sería solamente hasta la quinta, hasta el cubo, ¿no? Porque aquí es hasta el cubo. Y luego quedaría lo mismo, pero al cuadrado. Y aquí está. O sea, este elevado a la quinta lo pones a la 3 y luego al cuadrado, ¿no? Lo separas en estos dos. Entonces, ese cuadrado, junto con este x cubo, está aquí, con el diferencial del x. Solamente falta el 12. Entonces, este pasa a dividir. Aquí está, 1 entre 12 y quedó el u. Y el diferencial de u. Entonces, esta integral de aquí quedó escrita en esta forma. Y los límites de integral también lo hemos calculado. Ahora, esta integral no se ve más ya. Sí, ¿verdad? Es u al cuadrado entre 2. Y esto es 1 entre 12. Entonces queda u al cuadrado entre 24. Y lo evalúas desde 8 hasta 27. Entonces reemplazas 27 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Si quieres, lo reemplazas esto evaluando u en 27 y luego restas evaluando u en 8. O si no, directamente, como 1 entre 24 es una constante, factorizas. Y aquí está. Ahora, esta parte ya es diferencia de cuadrados, ¿no? Sería, entonces, 19 por 35 entre 24. 19 por 35 es 665. ¿Mm? Bien, eso es la F. En la parte G, te dan nuevamente la función, la diferencial y lo reemplazas. ¿Quién dice que es u? X al cubo más 1, lo que está dentro de la raíz. Así que entonces pones raíz de u. Luego, diferencial de u entre 3 y en esta parte, esto es como un u elevado a la u medio. Por lo tanto, tendrías la antiderivada. Bien, antes quiero revisar porque podría ya también tener un siguiente taller y entonces tendríamos que culminar. Afortunadamente aún no tenemos al siguiente tutor, así que voy a continuar en esta parte final del taller, ¿ya? Igual si vienen a ingresar aquí como moderador algún tutor nuevo, me comunican para detenernos, ¿no? Bien, entonces tenemos ¿6 minutos, Alejandro? No, el taller dura un mínimo de 100 minutos, o sea, 1 hora y 40. Pero si es que hay un taller continuo, puede detenerse ahí, ¿no? Debería detenerse ahí, pero dado que no hay por el momento algún tutor, entonces yo aprovecharé estos minutos para culminar el ejercicio, ¿no? Entonces, continuando en esta parte, este es el nuevo cambio de variable, calculas la diferencial. Y con eso, como es integral definida, pones los límites de integración. Cuando el x va a 0, reemplazas aquí, el u te sale 1. Cuando el x es 2, reemplazas, el u te sale 3. Entonces tienes la nueva integral definida, los nuevos límites de integración, y de aquí identificas. Esto quedaría entonces que el diferencial del u por esta raíz sería este 3x al cuadrado. Entonces esa raíz con esta de aquí quedaría solamente lo de adentro, y eso es u al cuadrado. Y esto de aquí es sencillo de integrar y lo evalúas de 1 a 3. Y eso nos sale 59 medios. Bien. Finalmente, nuestra parte 6. Para el caso de las funciones trigonométricas,
aquí lo que tenemos que hacer es buscar las identidades trigonométricas del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y de esa se puede deducir la que hemos utilizado en el ejercicio anterior, de tangente cuadrado igual a secante cuadrado menos 1 para este ejercicio, o la de aquí, 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado. En ese caso, lo que se hace es buscar en esta integrales donde tienes grados, digamos, altos, entonces convertir todo a una función trigonométrica. Por ejemplo, esta sería secante cuadrado menos 1, pero esto de aquí solamente abarca a la tangente al cuadrado, que daría una tangente. Y es que esa tangente de aquí nos va a servir para primero multiplicar. Secante a la 8 por secante al cuadrado es secante a la 10. Y esta tangente acompaña. Luego secante a la 8 aquí con la tangente. Y tiene como primitiva esto de aquí, porque esta parte es la diferencial de la secante. La diferencial de la secante sería, ¿dónde está? No, aquí, ¿no? Secante a la 10. Secante a la 10, el exponente baja, se cancela con él, queda secante a la 9. Pero la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, de aquí tomas una secante, secante por tangente, ¿ya? Entonces, vuelves a derivar. 10 baja el exponente, se cancela, igual que aquí. Queda secante a la 9. Aquí dice secante a la 10, pero lo que pasa es que como aquí hay composición, entonces por regla de la cadena, la derivada de la secante es secante por tangente. Así que ese secante a la 9 por secante por tangente te da el secante a la 10 tangente. Lo mismo aquí. Tendríamos, se cancela el 8, quedaría x a la, secante a la 7. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, secante a la 7 por secante, secante a la 8 por tangente de x. Y como ya no hay integrales, la constante de integración. En el caso de las integrales definidas, simplemente tiene que, ¿cómo estamos? Igual, ¿no? Colocarse la parte de los límites de integración. Entonces, el seno lo separamos aquí al coseno en cuadrado y este de 1. Siempre sería conveniente mejor al que tiene menor grado, ¿no? Separarlo. De esta forma, entonces, estamos logrando tener en dos integrales a los senos con exponentes grados, perdón, a los senos sí, con grados altos, y solamente aquí al coseno, que es la diferencial del seno. Entonces, es como si integraras la integral del seno a la n, diferencial de seno, ¿no? Seno a la 8, a la 100, no importa. Seno a la n, diferencial de seno. Entonces, es como si estuvieras utilizando la integral de x a la n, diferencial de x. Entonces, sería seno a la sexta sobre 6. Y de esta sería seno a la 8 sobre 8. Y lo evalúas en estos mismos límites de integración. Y ya de aquí sería reemplazar la antiderivada en cada punto de aquí de los límites de integración, restar, y eso sería la respuesta. Bueno, ya dado el tiempo, debo culminar, aun si no haya algún otro tutor. ¿Sí? Ok, chicos, los dejo aquí entonces.